Amigos, amigas, muy buenos días. Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Este es su programa Al Hilo por la señal de la data para el Ecuador y el mundo. Y precisamente la ciudad de Guayaquil y todo el Ecuador en específico, pero la provincia del Guayas, la ciudad de Guayaquil siempre han sido sectores álgidos para controlar la delincuencia. Hoy estaremos analizando este tema, cuáles son las medidas preventivas, cuáles son las medidas de control, qué se puede hacer. Hay un tema también sobre que los ciudadanos puedan portar armas. Queremos conocer la opinión de todos ustedes y también de nuestro invitado. Hoy, como ya lo hemos anunciado a través de nuestras redes sociales, nos acompaña el ex gobernador de la provincia del Guayas, Pedro Pablo Duarte. Vamos a conocer algo de su trayectoria en el siguiente resumen. Y así como lo hemos anunciado, Pedro Pablo Duarte, que fue gobernador de la provincia del Guayas, que estuvo durante, bueno, algún tiempo, el año anterior, mucho antes de que inicie la pandemia, puso en plan o en ejecución un plan de seguridad para contrarrestar los delitos, sobre todo en la ciudad de Guayaquil y en otras zonas de la provincia del Guayas en esta época de las festividades de Navidad y fin de año. El ex gobernador de la provincia del Guayas fue una de las figuras visibles también en el combate o en la prevención del COVID-19 que tanto daño le hizo a nuestro país. Así que hoy le queremos dar la bienvenida a Pedro Pablo Duarte y agradecerle por su tiempo y agradecerle también por haber aceptado esta entrevista. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Rommel. Un cordial saludo para usted. Permítame primero iniciar esta intervención felicitándolo por la iniciativa de retomar lo que es esta plataforma digital tan importante para mantener informado a toda la ciudadanía, ¿no? Este es el camino apropiado, es la nueva tecnología y lo están haciendo muy bien, así que felicitaciones por su trabajo a usted y a todo su equipo de trabajo. Muchas gracias, Pedro Pablo. Vamos a hablar un poco de la inseguridad porque usted estuvo al frente de la provincia del Guayas, que si bien lo decía yo antes de iniciar el programa, es una zona álgida, es una zona donde hay mucho caso de delincuencia común, de homicidios, de asesinatos, de femicidios y todo lo que tiene que ver con la violencia. Cuando usted fue gobernador, usted puso un plan de seguridad que se lo ejecutó y que los resultados, según cuenta la historia y los medios de comunicación, fueron óptimos, fueron buenos. Las zonas son bastante conflictivas. ¿De qué se trataba ese plan? Y usted hace pocos días, a través de sus redes sociales, lo expuso y lo puso también a consideración de las autoridades que hoy tienen el control de la seguridad en nuestro país y en la provincia. Sí, efectivamente. Bueno, yo renuncié a la gobernación hace 5 meses. Es importante también resaltar que no soy candidato a nada, no voy a participar en las elecciones. Es, mucha gente decía que el trabajo que estábamos haciendo era con ese objetivo y la verdad es distinta. Nosotros no vamos a participar en las elecciones. ¿Y por qué digo esto? Para que no se malinterprete estas sugerencias que estamos presentando, para que sean analizadas realmente con el carácter de urgente. Yo, una de las cosas que vengo solicitando es que se decrete a Guayaquil y a la provincia del Guayas en estado de emergencia. Estamos viviendo momentos muy duros, muy críticos, y estamos perdiendo la batalla a la delincuencia y hay que decir las cosas como son. Yo cuando asumí el año pasado la gobernación, implementamos varias medidas. Una de ellas fue la mesa de seguridad en la cual estaba integrada la Policía Nacional, los militares, estaba integrada la Comisión de Tránsito, la APM, incluso la empresa eléctrica, porque hay ciertos lugares que necesitan y requieren de urgencia Así es. iluminación y precisamente eso ayuda también a combatir
el tema de la delincuencia. Y adicionalmente realizamos una mesa de justicia. La mesa de justicia estaba integrada por los operadores de justicia, en este caso Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, para verificar y hacer seguimiento a la actuación de ciertos malos jueces y ciertos malos fiscales que tienden a liberar a los delincuentes. ¿De qué sirve, Rommel y amigos, el buen trabajo? Y quiero ser enfático, la Policía Nacional viene realizando un muy buen trabajo en el combate contra la delincuencia, pero es insuficiente. ¿Por qué? Porque la inseguridad o el tema de inseguridad tiene que ser concebido como un engranaje perfecto, un engranaje donde tiene que estar el gobierno nacional, la policía, las Fuerzas Armadas, la Comisión de Tránsito, la ATM, las alcaldías de los cantones afectados, en este caso Guayaquil, Durán, Daule, San Borondón, y luego que se vayan sumando otros más, la Corporación de Seguridad, el ECO 911, la empresa privada también, las empresas de seguridad también es importante por el contingente de guardias de seguridad que pueden prestar y se pueden sumar a esta lucha contra la delincuencia. ¿Cuál es el origen del problema? El origen del problema es lo permisivos que fuimos con el narcotráfico en el gobierno anterior. Entiéndase la eliminación de la base de Manta que prestaba ayuda desde el gobierno de Estados Unidos para controlar toda la carga de droga que salía o que sale desde nuestro país. Eso ha permitido que en el entre gente que quiere controlar, valga la redundancia de nuevo, el territorio por el microtráfico. Y esto se debe también a la tabla de drogas que fomenta el consumo y el microtráfico en menores. Ahora quienes son microtraficantes son los niños que son utilizados y que les regalan la droga para que engancharlos y que de alguna forma caigan rendidos ante la droga y luego ellos son los que esparcen esto en los menores de edad. Yo recorro con frecuencia, sigo recorriendo, a pesar de que ya no soy gobernador, sigo recorriendo el territorio y sigo estando en diferentes cantones presentes con ayuda social que estamos haciendo desde la sociedad civil. Y es lamentable, es triste, Rommel, ver cómo niños menores de edad están perdidos, idos completamente por el consumo del H. Usted va a Pedro Caro, El Triunfo, a diferentes cantones y los ve en la calle como zombies caminando sin rumbo fijo, sin saber dónde ir, tirados en la calle. Eso nos ha pasado, lo hemos visto. Entonces es algo que tenemos que combatir y estamos perdiendo la lucha contra la delincuencia. Entonces, dicho esto, las sugerencias que me permití sugerir, primero fue que se tome en consideración el plan Diciembre Seguro que nosotros implementamos en diciembre del año pasado Okay. y que lo mentalizamos con 2 meses antes. Es decir, ya a estas alturas del año pasado, este plan ya estaba operativo. ¿En qué consistía? En los lugares, todos conocemos que en diciembre es un mes de comercio, es un mes de compras, un mes que la familia, por muy bajo recurso que tenga, siempre va a querer comprar sus regalitos a su familia, a sus hijos, a su esposa, a sus padres, etc. Era ubicar en lugares estratégicos de alto flujo de comercio, de alto flujo de personas, carpas con policía motorizados, equipados para que puedan brindar adicionalmente apoyo a todos los UPC y que si hay alguna llamada de emergencia que necesiten se acerquen con mayor rapidez. Fueron 30 puntos en arterias principales como la Víctor Emilio Estrada, como la 9 de octubre, como la Bahía, como los centros comerciales, como los terminales terrestres, como el aeropuerto, donde durante todo diciembre permanentemente estaba un contingente de policía adicional para los operativos que ya se llevaban a cabo. Esto permitió llevar seguridad o asegurar a casi 400,000, 350,000 a 400,000 personas que se pudo brindar ese tipo de ayuda. Esto no se está haciendo, esto se debería hacer y mi respetuoso sugerencia, comedida, es que se lo vuelva a implementar porque no es ninguna ciencia, es sentido común. ¿Dónde están los crímenes? ¿Dónde van los delincuentes? Ahora usted va al banco a sacar plata del cajero y Claro. lo espera un motorizado. Nosotros sugerimos también en su momento que se prohíba el uso de motocicleta de 2 personas del mismo sexo 24 horas los 7 días a la semana. Esto lo presentamos respetuosamente a la alcaldía de Guayaquil. La alcaldía de Guayaquil no lo consideró, lo que hizo fue aumentar el tiempo de la prohibición, no 24 No. horas, sino aumentar el tiempo de la prohibición. Para mí fue un error, pero bueno, por lo menos ya fue un avance de que gracias a nuestra sugerencia se haya tomado en consideración y se aumente Eh, el tiempo de hora. En Milagro pasó, Rommel, en Milagro se lo hizo 24 horas los 7 días a la semana y se redujo en un 50%, si usted revisa los datos estadísticos de la Policía Nacional, se redujo en un 50% los crímenes y los asaltos en Milagro. Esto se puede hacer, porque es evidente, usted cómo asaltan, van 2 personas en una moto y eso lo hemos visto en todas las redes sociales, Así en todos es. los canales de televisión, no es de
no es nada oculto, digamos, eso es visible, es la forma como opera. Entonces, no digo que esto vaya a eliminar por completo el tema, no, es un compendio de Claro, lo cosas va a que me voy a disminuir. permitir, exactamente, un compendio de cosas que las voy a decir a continuación. Primero, que implementen el diciembre seguro que nosotros implementamos. Segundo, mire, Ecuador es un país que recibe con los brazos abiertos a todo el mundo, a todos los extranjeros. Y está muy bien, así debe ser para fomentar el comercio, el turismo, etc. Pero un extranjero que venga aquí a nuestro territorio, donde vivimos, donde trabajamos, a delinquir, ese extranjero y tiene que ser inmediatamente deportado. Extranjero que se lo encuentre delinquiendo, capturado delinquiendo, tiene que ser deportado. Eso es lo correcto, porque vamos a mantener a nosotros con nuestro dinero, con nuestros impuestos, a gente de otros países que vengan a nuestras casas. No, de raíz tiene que ser deportado. Segundo, eliminar la tabla de drogas, que como insisto, fomenta el consumo, quienes estamos en la calle todos los días, quienes palpamos la realidad todos los días, quienes podemos percibir lo que está pasando, no desde el escritorio, sino en el territorio, como siempre Claro. lo hemos dicho y siempre lo hemos hecho, es el consumo de drogas. Entonces, eliminemos esa tabla de drogas que lo único que hace es fomentar el consumo. Permitir el uso de armas, el porte de armas y tenencia de armas a empresas de seguridad. No puede ser que un guardia de seguridad no esté armado, no puede ser que un guardia en un banco, en un comercio, en una industria o en una vivienda no esté armado. Hay que permitir, obviamente, cumpliendo ciertos parámetros, estrictos parámetros de test psicológico, evaluación psicológica, de seguimiento, de registro de armas, etcétera, etcétera. Pero eso va a bajar incluso el número de tráfico de armas. Nosotros tenemos un consumo interno de tráfico de armas brutal. O sea, armas artesanales que no están registradas y son las que usan Claro que sí. los delincuentes. En la implementación de mesas de justicia, que no he visto que se las estén haciendo, mesas de justicia que incluyan los jueces y los fiscales, debo decir y celebro también la buena actuación de la fiscal general de Diana Salazar, que combate la corrupción y está al frente de la fiscalía, pero hay ciertos malos fiscales y ciertos malos jueces, en este caso del Consejo de la Judicatura, que dejan en libertad a delincuentes. ¿De qué sirve, Rommel y amigos, el buen trabajo que viene realizando la policía? La policía sale todos los días a las calles a luchar contra la delincuencia, en muchos casos, en muchas ocasiones, sin el debido equipamiento, pero aún así exponen su integridad física, exponen a su familia para salir a combatir la delincuencia. ¿De qué sirve todo ese trabajo, ese esfuerzo, ese esmero para que luego venga un juez y libere a los delincuentes, como pasó la semana pasada a estos delincuentes que los capturaron en Quito y pagando una fianza de $500 salieron en Salieron libertad? inmediatamente. Y el endurecimiento de penas contra la delincuencia. No, se tiene que poner penas rigurosas, penas estrictas, aumentar también las penas para que los delincuentes, de alguna forma, sacarlos y no están en la calle. Usted me puede decir, sí, pero ¿y los derechos humanos? Todos tienen derechos humanos. Los delincuentes tienen derechos humanos y es cierto, hay que respetarlos y así se debe hacer. Pero ¿dónde está el derecho humano de De los su familia, de ciudadanos. mi familia, de los ciudadanos que salen con la zozobra de mirar si es que sacan el carro a la calle, no hay un delincuente, un bandido en la esquina para asaltarlo, o que no puede hablar por su teléfono celular porque se lo van a quitar en el autobús? Es decir, yo creo que ya estamos hasta aquí. Hay que tratar esto como una pandemia también, así como tratamos el coronavirus, que se aglutinó toda la fuerza, la ayuda privada, la empresa privada, los Y hay organismos que hacer algo. locales, gubernamentales. Hay que hacer algo porque si no se nos va de las manos y ya Ok, estamos hartos de nosotros tener que vivir entre rejas cuando los delincuentes están afuera delinquiendo. así es. Pero Pablo, hay dos temas que usted ha topado sobre los operativos. Y yo hace algunos días, en este mismo espacio, y a través de mis redes sociales personales, hice una pequeña crítica y que yo también creo que vale exponerla en este momento, en esta entrevista. Hay operativos antidelincuenciales, pero en este momento, después de la crisis económica que nos dejó la pandemia, después de la crisis económica que ya la veníamos experimentando por el mal manejo económico y político de nuestro país, la ciudadanía está bastante golpeada, o el bolsillo de los ecuatorianos está bastante golpeado. Si se realizan este tipo de operativos, he sugerido yo a través de mis redes sociales y en este espacio que los operativos sean antidelincuenciales y no que sean operativos de persecución al ciudadano común, a una persona que salió a trabajar y que porque lamentablemente no tiene el dinero, no ha podido ir a matricular su carro, su moto, su vehículo, que lamentablemente tenga situaciones, porque no lleva un extintor, que es cierto que es una medida de seguridad, pero
que de pronto lo vendió porque tenía que darle de comer a su familia. Que estos operativos vayan específicamente orientados a controlar armas, a controlar antecedentes penales y a que no haya en las calles gente que tiene cosas o datos pendientes con la justicia y que no exista esta persecución al ciudadano común que sale a trabajar todos los días. ¿Cómo se Sí. puede también hacer algo respecto a aquello? No, no solamente eso, Rommel, que usted ha dicho una gran verdad, sino también que los operativos se hagan en zonas donde realmente se tenga una estadística, que es donde mayor índice delincuencial hay, o donde más sicariato hay, o donde más hay porte de armas o sospecha de que tengan armas. Por ejemplo, Vía San Borondón, 10 de la mañana, 11 de la mañana. ¿Usted cree que un delincuente va a estar recorriendo, digamos, al pie del centro comercial? No, el delincuente ya sabemos dónde está, sabemos cuáles son las zonas. Nosotros intervinimos varias veces lugares porque la propia ciudadanía nos estaba pidiendo, como por ejemplo Socio Vivienda 2, como por ejemplo Trinitaria, como por ejemplo los Guasmos. Ahí es donde deben de estar visitando y recorriendo y haciendo control de armas para evitar que los delincuentes se vayan a meter o para permitirle a las familias que vivan en esos sectores que tengan la tranquilidad. Ellos también merecen la tranquilidad. ¿Por qué no les brindamos seguridad también a esa parte tan necesitada y tan reclamada de la ciudad de Guayaquil? Es decir, se debería de hacer un operativos, sí, celebro que los hagan, que controlen armas, sí, es importante que lo hagan. También es importante que evidencien cuántas armas se requisan y qué hacen con esas armas. ¿Esas armas se queman? Entiendo que sí, ok. Hagan público entonces la quema de armas para poder evidenciar el buen trabajo que vienen Así realizando las es. Fuerzas Armadas en el tema de armas. Que no sea que las armas desaparezcan y no sepamos qué hacen con esas armas, ¿no? Entonces es Claro. importante, por eso digo que es un engranaje perfecto el tema de la seguridad. Y sí, efectivamente, la ciudadanía, Ecuador, el mundo entero, diría yo, Rommel, está muy golpeado por el coronavirus, por la pandemia que nos ha costado sangre, dolor y lágrimas de perder algún familiar, algún ser querido, nos estamos reponiendo, va a ser dura, la reactivación va a ser dura, duro el salir adelante, pero lo vamos a hacer. Ecuador es un gran país y tiene un activo que es inmenso, que es la gente, la ciudadanía. Yo estoy convencido de que si todos nos unimos con un mismo bien común y si todos nos sentamos dejando a un lado cualquier bandera política, por eso yo resalto, yo no soy candidato a nada, esto ni lo soy ni lo seré, no estoy afiliado a ningún partido político tampoco, ni lo he estado ni lo estaré. Lo hago simplemente como un aporte de un ciudadano, como uno de los 17 millones de ecuatorianos más que está harto y hastiado y cansado de que las cosas se sigan saliendo de control sin la mayor preocupación de lo que está pasando. Un, un, eh, un tema muy importante y que debería tomarse en consideración en el plan del gobierno del futuro candidato a la presidencia, de los candidatos a la presidencia y de la asamblea mismo, más allá del endurecimiento de las penas, es dividir el ministerio de gobierno. El ministerio de gobierno, la política no se puede mezclar con la seguridad, no se puede manejar la seguridad del interior con la política. Miren los resultados de lo que ha pasado. Entonces se debería de separar, no combinar en el ministerio de gobierno tanto la política como la seguridad. Son dos temas aparte, dos temas que merecen ser tratados con independencia para que los resultados sean mejores. Pero Pablo, ayer a través de las redes sociales se hizo tendencia el tema de que los ciudadanos puedan portar armas, todos los ciudadanos, incluso el exalcalde Nebot junto al candidato presidencial Guillermo Lasso en una rueda de prensa toparon ese punto y obviamente tomó mucho más fuerza el tema de que los ciudadanos comunes puedan utilizar armas, puedan portar armas. Miren, ¿Cuál es la opinión de usted al respecto? ¿Está a favor o en contra de que los ciudadanos puedan portar armas? Incluso el abogado Nebot había dado incluso alguna de las sugerencias como requisitos para que las personas o los ciudadanos tengan sus armas. mire, yo estoy de acuerdo y de hecho así me pronuncié incluso antes de la rueda de prensa de Jaime Nebot y de Guillermo Lasso. Yo publiqué en mi cuenta de Twitter a temprana hora del día ayer un cuadro con 4 o 5 sugerencias que son las que le acabo de resaltar, que las vuelvo a Ah, decir. y Primero, aquí las hemos extranjero que estado sea viendo. capturado, exacto, extranjero que sea capturado delinquiendo debe ser inmediatamente deportado, que se debe eliminar la tabla de drogas que fomenta el consumo y el microtráfico en menores.
El tercer punto precisamente era ese, permitir el uso de armas a empresas de seguridad, industrias, comercios, viviendas y todo el sector agrícola, ganadero, acuícola, etc. Hay que tener cuidado con esto. Si bien es cierto, es importante que los guardias de seguridad que brindan seguridad, los custodios de seguridad de industrias, de comercio, porque no es justo, Rommel, que usted tenga un local comercial y que afuera de su local comercial, cuando usted está abriendo su local comercial, venga un delincuente a asaltarlo y le pegue 2 tiros y lo mate. No es justo que usted esté en una peluquería intentando adquirir un servicio y que vengan alguien por la ventana y le empiezan a disparar, como lo vimos la semana pasada. No es justo que usted vaya a un banco y en las afueras de un banco lo asalten para robar el dinero fruto de su trabajo. Esas son cosas injustas que están pasando y se pueden solucionar no solamente permitiendo el porte y la tenencia de armas, sino también haciendo las sugerencias que me permito poner a consideración respetuosamente. Yo no soy autoridad, pero sí quiero elevar esto a una discusión para que sea tomado en cuenta dada la actual circunstancia. Como por ejemplo un extranjero que esté delinquiendo aquí, ¿por qué nosotros vamos a permitir que venga un extranjero a robar, a matar, a secuestrar en nuestro país? Eso tiene que ser eliminado de raíz. Aquí abrimos las puertas a nuestro país con los brazos abiertos a todos, pero para el bien, no para el mal. Y lo otro que ya acabo de mencionar, que se reformen las leyes precisamente para que se elimine la tabla y que se endurezcan las penas contra el delincuente. Bueno, eso en el tema de la seguridad, ex gobernador, me gustaría pasar a otro tema, como es el golpe fuerte que dejó aquí en el país eh, la llegada del COVID-19, la llegada del coronavirus, de la pandemia. Veíamos que usted era uno de las autoridades que estuvo siempre al pie del cañón, caminando en las calles, a pesar de lo riesgoso que era aquello. ¿Cuál fue el cuadro que más le llamó la atención? ¿Cuál fue el cuadro que más le impactó a usted en su gestión y en toda esta época de pandemia que ninguno de los ecuatorianos, ningún ciudadano del mundo estaba preparado para vivir? Mire, fue muy duro, lo sigue siendo, las imágenes no se me van de la cabeza. Nosotros estuvimos siempre expuestos en territorio junto con el ex vicepresidente, con otros, estuvimos recorriendo prácticamente todos los hospitales para verificar que se esté dando el servicio, que estén con el debido equipamiento, que no haya escasez de medicina. Y mire, y esto es algo, permítame hacer un paréntesis, esto es algo que yo lo vengo haciendo no en el COVID, desde que asumí la gobernación de la provincia del Guayas. Recuerde usted que yo fui el primero que evidenció la falta de medicamentos en el IES cuando yo personalmente fui al Teodoro Maldonado en el sur de la ciudad de Guayaquil para Sí. evidenciar de que no habían medicamentos. Y esto fue mucho antes de la pandemia. Y yo pedí que cambien al gerente, y yo pedí que cambien la manera de manejar eso de ahí, y pedí que traigan medicamentos porque no era justo, ni posible, ni se concibe de que una persona que se esté realizando diálisis sentado no tenga ni siquiera esparadrapo o algodón o alcohol para sus heridas. Y cuando yo pido verificar la bodega, me di cuenta de que no habían estos y se hizo público, evidentemente. Entonces, vengo trabajando en esto en el territorio, por eso entiendo lo que la gente necesita, lo que la gente pide. Y más allá de los dolorosos momentos y muy duro ver a las personas digamos, en un estado de impotencia por el tema del coronavirus, y no solamente en el core, en el mundo entero de la humanidad. La pandemia que también nos ha golpeado es la pandemia de la corrupción, y es la que yo he denunciado prácticamente todos los casos de allanamientos se han evidenciado desde la Fiscalía fueron denuncias que yo mismo presenté en calidad de gobernador de la provincia de Guayas porque fue parte de mi compromiso. No es ladrón por acción u omisión. Y yo no soy ninguna de las dos cosas. Ni soy ladrón, ni voy a permitir que roben cuando yo estoy al frente de una institución. Esa es mi característica y esa es mi manera de trabajar. Y mire, gracias a Dios, me ha ido bien. No me puedo quejar, ha sido una buena experiencia. Pudimos estar en el momento más duro, no solamente con el COVID, nos tocó también la crisis de octubre, cuando intentaron desestabilizar al gobierno nacional, un golpe de Estado fallido, que todos lo pudimos observar. Fueron las dos crisis más duras Sí. que ha tocado vivir, al El menos a país. mí en calidad de gobernador. Correcto. Pedro Pablo, nos queda muy poco tiempo. Esta pregunta, con esto terminamos. ¿El gobierno central, a su consideración, a su criterio, manejó de la manera correcta la pandemia o le hizo falta algo o no lo hizo bien?
Mire, ningún país del mundo podríamos decir que sabía lo que estaba haciendo porque era algo incierto. No teníamos registro alguno de cómo trabajar en una situación tan difícil, tan adversa, ni siquiera potencias mundiales como España, que tiene un excelente, si no el mejor sistema de salud de Europa. Mire, todavía Europa y España no se recupera del coronavirus y ahora están viviendo también una crisis económica durísima. Aquí se tomaron decisiones importantes, decisiones acertadas en el momento indicado. De hecho, mire usted lo que está pasando, lo que sigue pasando en Colombia, mire usted lo que sigue pasando en Argentina, lo que sigue pasando en Perú, lo que pasa en Brasil. Ecuador fue uno de los primeros, si bien es cierto, en recibir el golpe duro del COVID, pero también el primero en salir y el primero en reactivarse. Yo cito, por ejemplo, el ejemplo de Daule, el ejemplo que Daule, Cantón del Guayas, le dio al país y al mundo entero. Fue el primero en salir de cambiar el semáforo y fue el primero en estar reactivando la economía. Ya dejamos de estar sí, con el COVID nos golpeó muy duro la salud y cobró muchas vidas, lamentablemente, pero también el no tener alimentos, también el no tener el poder llevar el pan de cada día. Hay mucha informalidad en nuestro país en el sentido de que hay gente que vive del día a día, gente que no trabaja un día y no tiene que llevar a comer ese día. Es por eso que nosotros, desde la gobernación, a pesar de no tener presupuesto, yo no ejecuto presupuesto en la jubilación. El único presupuesto que yo tenía cuando era gobernador era para pagar sueldos y salarios. Sin embargo, eso no era razón o motivo para que yo me quede cruzado de brazos y no ejecute lo que tenía que hacer, que era levantar el teléfono, empezar a pedir donación a la empresa privada. Agradezco y siempre estaré agradecido con la empresa privada por la colaboración que nos permitió llevar a 120,000 familias en extrema pobreza y en extrema vulnerabilidad del Guayas, principalmente Guayaquil, que fue la zona más afectada, llevarle alimentos, poder entregar ataúdes en prácticamente todos los cantones de la provincia del Guayas, poder, sí, ataúdes, por muy duro que suene, pero era algo que estaba escaso, poder llevar tanques de oxígeno que no había en ningún hospital porque colapsó la demanda, sobrepasó la oferta y tuvimos que pedir tanques de oxígeno de diferentes partes de provincias del Guayas para poder llevar oxígeno también, cuando aquí un tanque de oxígeno Okay. llegó a costar $1,200. Imagínense, una locura, poder llevar mascarillas, poder llevar guantes, gel desinfectante, no solamente a los ciudadanos, sino también a la Policía Nacional, a la Comisión de Tránsito, a las Fuerzas Armadas, que estaban expuestos también y que siempre estuvieron expuestos a ser contagiados, al gremio de taxistas, al gremio de los repartidores de comida rápida, poner túneles de desinfección, que en su momento se dijo que era Okay. apropiado, luego se descartó eso, también poderlos llevar de manera gratuita, activamos más de 55 túneles, todo eso, más la fumigación que realizamos en territorio, en Durán, Daule, San Borondón, en Guayaquil, sin gastar ni un solo centavo, solamente para servir, solamente basta tener la voluntad de hacerlo. Así es. Pedro Pablo Duar, ex gobernador de la provincia del Guayas, nos ha acompañado en este su programa Al Hilo por la señal de la data. Pedro Pablo, muchas gracias y le deseamos éxitos en lo posterior. Gracias a ustedes, buen día. Ha sido Pedro Pablo Duar, ex gobernador de la provincia del Guayas, nos ha estado acompañando. Hemos hablado sobre el tema de la delincuencia, la seguridad o la inseguridad que vive la provincia del Guayas, Guayaquil específicamente, y el Ecuador y el mundo. Y antes de despedirnos, quiero resaltar a todos ustedes, amigos, esto que hoy lo celebra el mundo. Reino Unido ha decidido dar ya, poner fecha a el proceso de vacunación en el país y de aceptar la vacuna. Así es, hoy los portales internacionales, las primeras planas han celebrado que Reino Unido inicia la próxima semana el proceso de vacunación. Los hospitales ya están listos para iniciar, colocarle la vacuna a las personas y a los ciudadanos de Reino Unido. Un gran avance científico, un gran avance que le da esperanzas al mundo, de esperanzas de vida, esperanzas en la economía, esperanzas en lo social. Esperamos que vengan buenos y nuevos vientos para todo el mundo y para el Ecuador. Aquí estaremos esperando también que esto se acabe y que también acabe la corrupción. Desde este portal estaremos vigilantes de que la situación mejore y que, bien lo decía el ex gobernador del Guayas,
la peor pandemia que le ha tocado vivir al país ha sido la corrupción. Nosotros seremos vigilantes y también tendremos voz para poder decirle a ustedes y poderles dar a conocer a ustedes lo mal que le hace la corrupción a este país. Soy Rommel Ramos, este es su programa Al Hilo por la señal de la data. Que todos tengan un buen día, sigan conectados con la señal, síganos en todas las redes sociales para que estén siempre informados. Que la pasen muy bien.